Daniela mostraba una imagen de unas manos así atadas por unas cadenas. Y pude identificar también que había puesto en el PowerPoint una cadena, pero con un eslabón abierto, que se enfoca en la libertad. ¿Acaso el perdón nos tiene atados? ¿La falta de perdón nos tiene atados? ¿Acaso necesitamos ser libertados a través de eso? Perdónales porque no saben lo que hacen. Fue las primeras palabras de Jesús. Y perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Más allá de explicarles un poco el capítulo 8 de que se trata sobre el perdón, ustedes tienen el manual y lo pueden ir leyendo, quería compartirles un poco de mi testimonio a través de cómo Dios obró a través del perdón, no solamente un perdón de la boca para afuera, sino un perdón de corazón. Y hay una gran diferencia, porque podemos perdonar a las personas, decirle te perdono, pero a veces no sentir ese perdón, y cuando nos encontramos con esa persona es volver a recordar algunas cosas. Cuando la palabra del Señor nos dice, olvidarás tus sufrimientos por completo, y si acaso los recuerdas, será como recordar cosas sin importancia. Eso lo dice en Job. Como les decía, quería compartir un poco de mi testimonio. A los 6 años fui abusado sexualmente por una mujer que estaba liderando dentro de la iglesia. Soy hijo de pastor, mis padres son pastores, y dentro de toda la realidad pastoral surgió esto, surgió el abuso por parte de una mujer. Consecutivo a eso, mucha violencia en mi casa, y supuestamente tendríamos que ser la familia perfecta. Éramos la familia perfecta hacia el afuera, pero dentro de casa también teníamos nuestras cosas, nuestros sufrimientos, nuestros quebrantos. Y es ahí donde Dios empezó a trabajar en nuestras vidas y a trabajar en mi familia. Algo que recuerdo siempre fueron las situaciones violentas que vivíamos en casa. Y es algo que hoy compartía con el grupo. Si bien he sido abusado sexualmente, he pasado por violaciones, pero ahí había algo que iba más allá. Y eran cosas que había vivido en casa y que jamás se me borraron de la mente. Una situación violenta entre papá y mamá que hasta hace poco tiempo estaba patente ahí. Y no era la realidad del abuso, porque pude perdonar, pude extender perdón hacia las otras personas, pero no podía perdonar a mi papá por esa situación. Transcurrieron los años y las secuelas del abuso y de la violación derivaron en un quebranto de género, donde decidí vivir mi quebranto sexual, libertad entre comillas, porque estuve viviendo una vida homosexual activa, pero siempre tapado por la imagen de ser el hijo del pastor. Ser el hijo del pastor, el que tenía que estar presente en todos lados. Y cuando surgieron cosas dentro de la iglesia y la gente empezaba a hablar de mí, lo juzgaban a mi papá y le decían, pastor, pero si usted no puede con su familia, ¿cómo va a poder con nosotros? Y cada vez quebraban más la relación que nosotros teníamos. A partir de ese momento surgió un quebranto en nuestra relación. Cuando les voy a contar un poquito así cosas que hemos vivido en casa, me habían llamado por teléfono a mí y él se hizo pasar por mí. Entonces, cuando se hizo pasar por mí, le empezaron a hablar, era un chico con el que yo estaba saliendo, y después cerró el teléfono, apagó el teléfono y me dice, Ezequiel, vamos a hablar afuera. Y cuando fuimos a hablar afuera fue una situación traumática para mí, donde a los golpes terminé en una situación crítica y me fui de casa, así como estaba. Regresé al tiempo, regresé al día siguiente, agarré las valijas y me dijo, andate de casa, no te quiero ver más. Así que con las valijas me fui a la casa de la abuela
Y obviamente, ¿qué te pasa? Y el abuelo esperándome con los brazos abiertos. Yo digo, Dios es fiel en todas las cosas, porque realmente si yo tenía que recibir una imagen paterna era la de mi abuelo. Era la de mi abuelo, que no le importaba qué era yo ni lo que estaba haciendo, sino que él me esperaba con los brazos abiertos. Y me abrazaba y me aceptaba así como soy. Pasaron los años, nuestra relación iba cada vez peor, cada vez peor. La relación en mi casa iba cada vez peor. Papá no estaba en casa, papá se la pasaba en el taller, mi papá es mecánico, es chapista, se la pasaba en el taller todo el tiempo y después en la iglesia también todo el tiempo. Por ende, vivíamos una carencia afectiva. Sí nos daba lo mejor, sí nos íbamos de viaje, nos compraba la mejor ropa, íbamos a colegios privados, pero no estaba presente en nuestras vidas. No estaba presente en su matrimonio, no estaba presente con nosotros como papá. Y es ahí donde cada situación que íbamos viviendo se iba quebrando más nuestra relación. A los 20 años más o menos, en varios intentos de suicidio, cuando decidí quitarme la vida por completamente, hablé con mis hermanos, le comenté la situación de lo que estaba viviendo. Ellos me aceptaron, buscaron ayuda. En ese momento habían hablado con Ministerio de Restauración y yo no quería saber nada. Es como que sí, quería recuperarme, pero no quería meterme en algo así. Y sí, le di la oportunidad a Dios para que haga el trabajo en mi vida, pero realmente no había tomado la decisión de querer cambiar de verdad. Por ende, me volqué más a lo que es la homosexualidad. Mi profesión es ser estilista, trabajar en muchos desfiles de moda, en la moda argentina, y involucrado en todo ese ambiente, mi vida iba cada vez peor. Hasta que a los 25 años tomé la decisión, en las vías de un tren, tirarme, y cuando me estaba por tirar a las vías del tren, caí de rodillas. Y en ese momento sentí algo, un fuego que invadía mi interior. Yo sabía que era el Espíritu Santo y que era Dios que estaba ahí presente y que no me dejó tirarme en las vías del tren. Y empecé a sentir como su amor me envolvía y como su amor me atrapaba. Y a partir de ese momento empecé a cambiar un poco mi mentalidad y mi realidad. No verme con la realidad de rechazo, intentar crear esa realidad de hijo. Pero ¿cómo no podía crear una realidad de hijo si no sabía lo que era ser hijo? No sabía reconocer a Dios como papá. Yo conocía a un papá violento, un papá que no me escuchaba, un papá que me rechazaba, un papá que me echaba de mi casa, hasta que empecé a vivir y empecé a escuchar más que nada, más que vivir. Empecé a escuchar otro tipo de realidad. Como les decía, cuando nosotros tenemos un corazón roto, así como fue con mi papá, necesitamos que Dios entre a libertar, a sanar y a restaurar esas cosas que fueron dañadas por las personas que nos han hecho daño. Como les dije, quizás no era tan fuerte perdonar a la persona que había abusado y que me había violado. Sí, muchas veces les deseé la muerte porque habían arruinado mi vida. Yo decía, estas personas arruinaron mi vida, pero con mi papá era la situación que tenía que vivir todos los días de mi vida. Y llegar a casa era un calvario, entonces tenía que vivir todo el tiempo afuera. Dios empezó a trabajar en nuestra relación. Vine al Ministerio de Restauración. En una de las charlas de herida paterna, no soporté estar acá en la charla. Estaba justo sentado ahí, estaba como participante. No soporté, me empecé a descomponer. Me fui al baño de acá y empecé a vomitar todo. A vomitar, a vomitar. No había comido, porque yo pensaba que era algo de salud, pero no, era algo espiritual. La llamé a mi hermana y le digo, Vane, mirá, estoy re mal, y estaban dando la charla, y le digo, Ezequiel, vamos a orar porque es un ataque del enemigo, y empezamos a interceder ahí en la habitación. Después vinieron los líderes, seguimos orando, al otro día era como si nada. Pero Dios empezó a libertar mi vida desde ese momento.
Por eso cuando nosotros empezamos la capacitación decimos que ustedes tengan un corazón receptivo, porque no sabes el momento en que Dios te puede hablar. Quizás ya viniste a capacitarte, pero sin embargo Dios puede hablarte en ese momento. Llegué a mi casa y con toda una imagen como que ya todo iba a ser, Dios iba a cambiar todo. No, llegué a la misma realidad. Pero ¿qué pasaba? Yo tenía que tomar la decisión de cambiar esa realidad. La decisión de hablar con mi papá, la decisión de pasar tiempo con mi papá, la decisión de perdonar a mi papá por todas las cosas que habían pasado. Entonces llegué, le pedí perdón, me habían hecho una fiesta, una torta y todo porque había llegado. Yo le iba contando todo lo que estaba viviendo acá en el retiro y llegué y me recibieron con una fiesta ahí en casa. Pero ¿qué pasó? Pasó el tiempo y yo veía que la situación quizás había mejorado, pero no del todo. En un domingo donde mi papá estaba predicando, justo era el Día del Padre y todos pasaban a contar su testimonio con su papá. Y yo digo, wow, qué lindo sería hablar del amor del Padre. Yo había venido acá y estaba inundado la cabeza con el amor del Padre, la herida paterna y todo. Y mi papá sube a predicar y empieza a predicar de los frutos del Espíritu. Y yo digo, bueno, yo le iba a decir a mi papá que predique el amor del Padre. O sea, entonces yo le decía, papi, predica esto. Pero no sé cómo, en un momento de ministración, yo cerré los ojos y él empezó a hablar del amor del Padre. Era algo que era Dios que estaba manejando ese ambiente. Mi hermano empieza a cantar, le abrazo a mi mamá, que estaba al lado mío. Hace poquito tiempo había fallecido mi abuelo y ella empezaba a temblar y a sentirse emocionada por todo lo que estaban hablando de los papás. Y en un momento viene mi papá y nos abraza. Yo sentí unos brazos, pero no había abierto los ojos. Y cuando abro los ojos era mi papá y yo como que me quedé... Mi papá nunca me había abrazado, entonces como que me sentía ajeno a eso. Y mi papá dijo, gracias Señor por la vida de Ezequiel, gracias Señor por la vida de mi hijo, lo amo. Y en una abrí los ojos como diciendo, wow. Y cuando abro los ojos, mi papá y mi mamá se miran y le dicen, Marta, te amo. En ese Marta, te amo, yo creo que fueron segundos que curaron 27 años de mi vida en ese momento. Yo nunca había visto que mi papá, nunca había escuchado que mi papá le diga, te amo a mi mamá. Nunca había visto que mi papá abrace a mi mamá. Si bien mi papá habrá tenido su pasado porque el papá de él murió a los 8 años, no le enseñaron a ser papá, no le enseñaron a ser marido, pero yo nunca había tenido esa relación. Por ende, entre lo que había vivido, ya sea el abuso, la violación, mi distorsión sexual, no tenía una imagen de familia. Entonces era un combo completo, como que ya no tenía remedio. Pasa el tiempo y Dios sigue trabajando en nuestra relación y a mi papá le diagnostican cáncer en un grado 3, que es uno de los más avanzados, un cáncer óseo, y le daban 3 meses de vida. Cuando nuestra relación empezaba a aflorar, empezaba a ser mejor, a estar mejor, le diagnostican esto y yo digo, Señor, ¿cómo puede ser que ahora que nuestra relación está mejorando, vos te lo querés llevar? Pero siempre detrás de todo Dios tiene un propósito. A veces no entendemos por qué vienen las situaciones malas o por qué tenemos que pasar por diferentes quebrantos, pero sabemos que gracias a la fidelidad de Dios todo termina en un buen puerto, todo termina bien. Por eso hoy también quiero decirte que ores por tu pastor, que ores por sus hijos, por su familia, porque no sabes lo que están pasando. Y no sabes el trasfondo. Si bien él se pone una coraza y va y te ministra y escucha tus problemas, pero también vos orá por él y por su familia, porque no sabes lo que él puede llegar a estar pasando. No culpes a Dios por las situaciones vividas, porque todo eso, como te dije, tiene un buen puerto y todo termina bien. Cuando pasó esto de no poder perdonar, yo sentí como que se puso un muro alrededor mío. A causa del abuso,
mi mecanismo de defensa fue la comida. Entonces empecé a comer y engordar. Y yo creo que hasta los 6 años tengo un cuadro en mi casa que estoy sonriendo. A partir de los 6 años no tenía sonrisa y empecé a engordar cada vez más. Me encerraba en mi pieza a comer y después no quería salir. En la adolescencia, viviendo toda la distorsión que yo tenía, y el ambiente homosexual es un ambiente donde también te juzgan por la imagen que vos tenés. Por ende, mi papá me rechazaba y también el ambiente donde yo quería encajar me rechazaba también. O sea, no encontraba un lugar donde yo establecerme. A causa de eso empecé a engordar mucho y encerrarme cada vez en mí mismo, en mí mismo. Esta falta de perdón puede traer resultados como todo lo que vemos ahí: odio, amargura, resentimiento, venganza, querer vengarte de las personas que te hicieron daño, querer vengarte de la persona que abusó de vos, querer vengarte de tu papá, de tu mamá, de tus tíos, de tu pariente, de la persona que te haya ocasionado daño. Siempre recuerdo la parábola de los deudores. Dice que le perdonó la deuda y lo soltó. Como dijimos, ¿acaso lo tenía atado? ¿Acaso no perdonar a esa persona que nos hirió nos tiene atados? Ponete a pensar un poquito. Porque si vos te pones a pensar, es como que vos podés llegar a decir: ¿cómo a esta persona que me hizo daño le va todo bien y yo estoy cada vez peor? Yo cada vez me siento más triste, yo cada vez estoy más deprimido, tengo intentos de suicidio, no encuentro mi realidad, no encajo en ningún lado. Pero el extender perdón hacia la otra persona libera tu corazón de esa atadura. En esta tarde-noche, quiero hacer una dinámica con vos. Y en un videíto ahora que voy a pasar, en esta dinámica quiero que nos preparemos para perdonar a esas personas que nos han hecho daño. Ahí Damaris va a repartir unos papelitos y en este momento, donde pasemos el video, yo sé que Dios va a poner personas en tu mente, esas personas que ocasionaron daño, esa persona que quizás vos decís te destruyó la vida, y las vas a anotar en ese papelito. Y como un acto de obediencia, un acto profético, vamos a dejarlas a los pies de la cruz. Yo sé que es, más allá que es una dinámica que vas a hacer, pero tomalo como si fuera algo real. Señor, te entrego esta persona a los pies de la cruz, porque quiero libertar mi corazón. Quiero que vos traigas libertad completa a mi vida. ¿Sí lo podemos jalar? Yo puedo graficar un poquito cómo extender perdón a las personas que nos ocasionaron daño, enfrentando los hechos, las cosas que hemos pasado, enfrentando el dolor, sentirlo, enfrentar que fuiste abusado, enfrentar que fuiste maltratado. Y es ahí donde Dios va a ministrar ese dolor, confrontar
ese sentimiento que tenés de venganza, ese sentimiento que tenés de desearle lo peor a la otra persona. Llevar nuestros pensamientos a Cristo, empezar a vernos, como decía Daniel, a través de la realidad de Cristo. No mirarnos ante nuestro pasado, no mirar ante tu quebranto, sino empezar a verte a través de la realidad de Cristo. Y libertar a las personas que te han hecho mal. Cuando a mi papá le declararon cáncer, creo que un tiempo antes, yo siempre deseaba que ellos puedan venir acá y que todos estemos y que todos vivamos lo que es este proceso de restauración de día a día. Pero nunca se dio. Hasta en un momento pensé con pagarle toda la estadía a toda mi familia para que venga a vivir lo que yo había vivido. Y a veces Dios tiene preparado algo solamente para vos. Y a su tiempo también se lo va a dar a la persona que vos quieras. Dios preparó para que el ministerio, para que Daniela, junto a su familia con Mauri, Claudia y Tuki, estén en Buenos Aires haciendo parte de lo que es esto. Y hablando de todo lo que era identidad, herida paterna, amor del Padre. Y no sé si te acordás, Dani, que el domingo mi papá les pidió el micrófono y nos hizo subir a los tres y nos pidió perdón. Nos pidió perdón porque quizás no haber sido el papá que nosotros necesitábamos, por muchas veces estar ausente. Y Mauri siempre dice, nunca más me olvido de ese día, porque mi papá era muy rígido. Y que en ese momento se quebrante dentro de la congregación. La verdad que cuando decimos la frase los cielos se abren, la verdad que los cielos se abrieron en nuestra familia y en nuestra congregación también. Cuando le diagnosticaron cáncer, como les decía, Dios me dio una palabra en Ezequías, donde en Segunda de Reyes, sobre el rey Ezequías, que él había mandado la enfermedad para que restaurara las cosas en su casa, y mediante su clamor Dios le extendió los años de vida. Entonces yo le dije, papi, vivimos muchas cosas en nuestra vida. Dios ya había querido arrebatar la vida de mi hermana en un accidente muy grave donde a los 11 años hubiera muerto. Y Dios todo el tiempo quería arrebatar la vida de nosotros, de nuestra familia. Yo digo, papi, esta es una prueba más. Y Dios quiere hacer algo en nuestra familia. Le hicieron la biopsia, salió que él tenía un tumor maligno y todo. Y ya no podía hablar porque le habían hecho la biopsia y tenía toda la cara dura. Y un día entro a casa y en el living de casa él estaba sentado porque no podía hacer nada, entonces estaba mirando la tele y mi mamá estaba tomando al lado de él y mi mamá le hablaba. Y yo estuve como 5 minutos ahí y mi mamá no dejaba de hablar. Y mi papá me miró como diciendo, la tengo que aguantar. Y yo entré y le dije, y bueno, ahora aguantátela. A partir de ese momento vi como Dios empezó a restaurar la relación entre mi papá y mi mamá, la relación entre nosotros, la relación con todo nuestro alrededor. Cuando le internan a mi papá y lo operan, es el día a día donde nosotros teníamos que esperar. Al día siguiente, a los 3 días que lo operaron, cuando entra a la habitación, él estaba en el baño y él se quería bañar. Cuando espío así, que se quería sacar la ropa y me decía que lo ayude a bañarse. En ese momento el hospital estaba lleno de gente, o el día anterior estaba lleno de gente y ese día como que no había nadie. No me daban los abasto los dedos para llamar por celular a alguien que lo venga a bañar a mi papá. Y no me podía comunicar con nadie y él se quería bañar. Por ende, tomé coraje, entré al baño y lo empecé a bañar. Por eso me identifico mucho con este video. Y cuando empecé a bañarlo, sentía como una voz audible, como el angelito y el demonio que a veces se pone. Déjalo que se muera. ¿Cuántas veces lo quisiste matar? ¿Cuántas veces le deseaste lo peor? Déjalo ahí, como un perro. ¿Cuánto daño te ocasionó? Sin embargo, agaché mi mirada y con lágrimas en mis ojos empecé a bañarlo
Y él empezó a llorar también. Y ahí yo me di cuenta que no solamente era pedir perdón verbalmente, sino que también tenemos que extender perdón desde nuestro corazón. Ahí me di cuenta cómo yo había perdonado a mi papá de corazón. Pasó el tiempo y con un cáncer de grado 3, él tendría que tomar medicación de por vida. Pero los médicos no entienden cómo pasó lo que él pasó, porque supuestamente al le sacaron la movilidad de la lengua, le sacaron las glándulas salivales, él está con una botellita de agua, hoy sigue predicando, dando conferencias con su botellita de agua, no iba a poder mover la lengua, por ende iba a hablar así, hoy puede hablar bien y no tomar ninguna medicación. ¿Sabes lo que pude identificar? Que no solamente extender perdón a la otra persona es traer libertad a nuestro corazón o libertad a la otra persona también, sino que puede traer un milagro físico a tu vida. ¿Cuántos médicos dicen que muchas enfermedades son ocasionadas a través de las emociones? Por ende, cuando tenés una enfermedad grave te dicen no sufras muchas emociones porque esto se puede agravar. Entonces, en esta noche también tomá ese desafío, que no solamente Dios va a traer restauración a tu vida, a la vida de la otra persona, sino que Dios puede ocasionar milagros también. Este es mi papá. Eso fue el año pasado, como ven, quedó con una secuela. Y día a día vamos viendo la fidelidad de Dios en nuestra familia. Y así Dios puede hacerlo en tu vida también. Por eso, ahí en ese papelito donde te di, seguramente Dios ya puso nombres en tu cabeza. Te pido que empieces a anotarlos y como un acto profético vamos a dejarlos a los pies de la cruz. Si necesitas tomarte tu tiempo, ahí donde estás, hacelo. Tantas personas, tantos nombres. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Le contaba a Daniela en el día de ayer que estaba ministrando 2 personas en Buenos Aires y me decían: Ezequiel, ¿cómo pudiste perdonar a las personas que te hicieron daño? ¿Cómo pudiste perdonar a la persona que abusó de vos y te arruinó la vida? ¿Cómo pudiste perdonar a la persona que te violó? ¿Cómo pudiste perdonar a tu papá, que yo no puedo, que te maltrató?
que te rechazó, que te echó de tu casa. ¿Cómo pudiste? Y algo que pude identificar ayer, que solamente podemos perdonar cuando estamos sumergidos en su presencia. Cuando estamos sumergidos en la presencia de Dios. Con nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Yo creo que con tus fuerzas no puedes perdonar a la persona que te hizo daño. Pero sumergiéndote en la presencia de Dios lo podés hacer. Te invito a que te pongas de pie y si querés pasar acá adelante, adoremos juntos a Dios y sumerjámonos en esa presencia donde podemos encontrar la libertad a todo lo que nos tiene atado. Libertad de esas cadenas, libertad de ese eslabón. Sí, Señor. Sí, Jesús. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Decirle a tus pies, a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es ese lugar seguro, es el lugar de mi seguridad, donde nada ni nadie te va a juzgar. Decirle, Señor, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Oh, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Sí, Señor. Aquí a tus pies, Señor, entregamos a estas personas, Señor, que han hecho daño a nuestra vida, que quizás han marcado, Señor, un destino indefinido, el destino que tuyo no es. Sí, Jesús. Sí, Señor. Espíritu Santo, ven a trabajar en nuestras vidas. Ven a visitarnos en esta noche, Jesús. Ven a pasearte en este lugar, Señor. Hemos hecho esto como una dinámica, Señor, pero queremos extender ese perdón a las personas que nos han hecho daño,
A las personas que quizás nuestro corazón está atada, Señor, con falta de perdón, con resentimiento, con enojo, con venganza, Señor. Queremos entregártelas a ti, Jesús.